hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Andrea Molano, que además es esposa, mamá y además hace parte del equipo de jóvenes de la iglesia. Y hoy vamos a hablar de Jesús, de su vida y de también cómo podemos llegar a ver a Jesús como a Dios como papá, sobre todo como padre. André, cuéntanos un poco de tu vida y cómo llega ese Dios papá a tu vida, aun cuando no hay una figura de papá en casa. Laura, primero, muchas gracias por la invitación. De verdad que muy chévere estar acá en tu canal. Qué privilegio. Bueno, te cuento parte de mi vida. Bueno, pues crezco en una familia en donde pues soy mamá, pues soy hija de una mamá soltera. Y mi mamá soltera pues toma la decisión de arrancar a ser mamá sola. Era joven, no era una mujer hecha pues grandísima, no, o sea, era una mujer muy joven todavía, pero pues ella trabajaba, era una mujer muy valiente y decide tenerme. Mi papá, por el otro lado, mi papá pues no, nunca fue una figura que estuvo presente, todo lo contrario, mi papá pues nunca estuvo en mi niñez, lo conocí y tengo como vagos recuerdos de él cuando, pues, en toda mi niñez. Entonces, pues, esa cantidad de situaciones, además que, pues, era una inestabilidad familiar muy complicada en el sentido que, pues, vivía de casa en casa. Entonces, una temporada estaba donde una tía, después en la casa de otra tía, después con mi abuela. Eran muchas cosas las que se sumaban y eso llevó a que esta Andrea, cuando era adolescente, cuando era niña, pues creciera con muchas rabias, creciera con, o sea, era una niña llena de rabia, era una niña llena de odio, resentimiento en contra, sobre todo de mi papá, porque pues yo no entendía por qué me había dejado, o sea, qué había hecho yo. Es por lo general lo que pasa con las niñas que no tienen esa figura de papá. ¿Qué fue lo que hice como niña? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no está aquí a mi lado? ¿Acaso yo qué hice? Y siempre había ese hueco. Cuando hablaba con mi papá en mi adolescencia, las conversaciones eran muy complejas, o sea, yo no le decía ni siquiera papá, yo le decía, ¿qué hubo? Ve, o sea, no le hablaba con honra, no le hablaba con respeto porque mi corazón estaba muy dolido. Y siempre me dirigía hacia él de una forma muy fuerte, o sea, con palabras muy fuertes, y lo lastimaba yo, me imagino que lo lastimaba, pero sumándole a eso en la adolescencia buscando pues el amor y buscando que llegara alguien que saciara esas necesidades de niña amada, pues que te abrazaran, que te llenaran. Llegó una persona, entonces tuve una relación con una persona cuando tenía como 14 años, más o menos, 14 15 años, y esa persona pues empezó como a llenar parte de mi corazón, pero pasó el tiempo y me di cuenta, o sea, no está llenando nada. Esta persona sencillamente, sí, pues chévere que me acuerdas, chévere que esté pendiente de mí, chévere que me llame, pero pues no, realmente esta persona no estaba llenando lo que mi alma realmente necesitaba. Entonces llega a la historia de Andrea Molano a los 16 años, la persona que sí llena todo y la persona que sí cambió totalmente la historia, y esa persona es Jesús. Y Jesús me presenta a Papá Dios y fue una cosa impresionante. Recuerdo muy bien, eso fue en enero de 1998 y lo tengo tan presente porque fue una época de mi vida muy oscura. Eh, Estaba recién llegada de vacaciones y pues yo no soy de Bogotá, yo soy de Cali, y estaba recién llegada de mis vacaciones de Cali y estaba en una depresión muy fuerte, muy fuerte, porque pues había dejado a mi familia otra vez en Cali. Yo llego a Bogotá cuando tengo 13 años, 13 14 años, si no estoy mal, algo así. Y claro, llegué de vacaciones otra vez de mi familia, fue muy fuerte, o sea, estaba en una depresión en serio muy complicada, pero llegaron, en ese enero de 1998, llegaron tres amigos, esos tres amigos que eran vecinos pues del barrio donde vivía. Esos tres vecinos ya conocían a Jesús hace ya un buen tiempito, o sea, ya estaban haciendo como, ya llevan como 6 meses haciendo la tarea de buscar a Dios. Y yo en ese enero del 98 me acerco a mis amigos y ellos me empiezan a compartir del amor de Jesús, y ahí mi vida cambia porque en esa noche de enero de 1998 le digo a Dios, Señor, yo entiendo que el único que puede hacer algo y que puede llenar mi vida eres tú. Y ahí arranca esta historia con Jesús y fue impresionante. Y luego de tener una historia tan fuerte con papá,
la historia se parte y arranco a tener otra historia con él, donde tengo una conversación con mi papá meses después y lo puedo mirar a los ojos y decirle perdón, te deshonré, te perdono. O sea, fue una conversación tan liberadora que como hija yo la necesitaba. Mi papá apenas me miraba como, fui yo el que te abandonó, ¿sí? Con ojos de culpa. Y yo lo que hacía era perdón, nos abrazamos, lloramos y la restauración de la relación con mi papá fue muy especial. Hoy por hoy pues somos muy cercanos, ya le digo papá, o sea, eh, es otra historia, pero eso únicamente lo pudo haber hecho que yo conociera el amor real de papá Dios. Wow, impresionante. Y hoy por hoy, ¿cómo describirías tu relación con Dios papá? Hoy que ya eres mamá y entiendes de alguna manera más profundidad, yo creo que uno logra entender un poco más el corazón del padre cuando ya es Ajá. mamá o papá, porque pues yo ya amo a mis hijos de esta manera, ¿sí? Ujú. Entonces, hoy por hoy, ¿cómo describirías esa relación con papá Dios y una experiencia de tu vida que hayas tenido donde aquí Dios realmente fue mi papá? Uy, recuerdo, o sea, Dios empezó esta historia, o sea, con Dios empezamos esta historia, como te digo, a los 16 años, pero Dios todos los días, todos los años, se encarga de seguir atrayéndome a Él como ese Dios papá, como ese Dios que es real. Pero cada etapa de mi vida ha sido diferente. Efectivamente, yo no conozco, o sea, conocí a Dios en la adolescencia, ahora, veintitantos años después, la historia ha cambiado, obviamente ya soy otra mujer, ya no soy la misma niña de hace veintitantos años y así mismo es la relación con papá Dios. He crecido un montón en el sentido que su amor ha sido revelado a mi vida de una manera cada vez más limpia, como más sin tanta basura alrededor, basura sin tanto, sí, como cuando un espejo está sucio, que uno no puede ver bien, así es el amor de Dios en este momento para conmigo. O sea, yo digo, Dios, gracias, su amor se ha revelado de una manera impresionante y puntual así alguna situación cuando soy mamá, ya que lo comentaste ahora, cuando nace mi hijo mayor y cuando nace mi segundo hijo, mis ojos se abren completamente de lo que es el amor de un papá, de una mamá, porque Dios es papá, mamá, Dios, ¿sí? O sea, Él es el papá, mamá, Dios. Y Dios se revela en mi vida y me dice, es que yo siempre he estado y me sigue abrazando y me sigue adoptando y me sigue dando esos brazos que son los que me han sostenido durante, pues, cada año, cada día. Impresionante esa historia. Cuéntanos un poco de cómo tu matrimonio, como pues en la celebración de tu matrimonio, una experiencia muy bonita, ¿sí? Ah, ok. Donde Dios también se manifestó de una manera sobrenatural. Entonces, chévere Ujú. que nos puedas contar también esa historia. Claro que sí. Entonces, Laura, conozco a Andrés cuando tengo 24 años, nos ennoviamos y nos ennoviamos con el objetivo de nos vamos a casar. O sea, esto mala fija, nos vamos a casar. Entonces programamos el matrimonio en Chía, en esa época los matrimonios todavía se hacían por fuera, y ese día de mayo, ese fue el 19 de mayo del 2007. Ese día de mayo era un sábado y estaba súper oscuro, o sea, parecía que iba a caer el mega aguacero en toda la sabana, mejor dicho, era impresionante. Pues yo estaba relajada, yo dije, bueno, pues ni modo, vamos a ver qué pasa. El matrimonio era, o sea, era en una hacienda, pero no era con carpitas ni nada, sino que era abierto. Yo dije, Dios, yo no sé qué va a pasar, pero vamos, mejor dicho. Entonces estaba muy tapado, yo ya había llegado a la hacienda, yo ya estaba teniendo que arreglar y todo seguía tapado, no había llovido, pero cuando llegué a la hacienda sí estaba lloviznando. Y cuando ya por fin llega el momento que sale la novia, entonces yo salgo tan. Primero, la canción que escogimos para mi entrada fue una canción muy especial que es mi canción con Papá Dios. Es una canción que se llama Besos de Mariposa. Esa canción es una canción viejísima y es la historia de cómo un papá le canta a su hija
y le dice te amo, besos de mariposa, cada noche al orar, flores blancas en su pelo pondré, entonces en mi matrimonio yo tenía flores blancas, o sea, y la canción era de una relación de un papá con su hija, pues esa es mi canción con papá Dios. Entonces está sonando besos de mariposa y yo salgo de la hacienda pues para la zona de donde iba a ser la boda. Cuando salgo sale el sol, o sea, el sol estaba en todo su esplendor y me estaba cayendo así directo en la cara y yo dije, este es mi papá Dios, o sea, Dios me está entregando. Yo entré al altar sola por decisión personal. Mi papá no vino a mi matrimonio no porque estuviéramos bravos, sino porque yo lo entiendo. Mi papá todavía duró mucho tiempo cargando con esa culpa de nunca estuve, nunca fui buen papá. Para mi papá era como yo no soy digno de entregarla. Entonces yo, ok, te respeto la decisión, igual te amo, sea fresco, no hay problema, pero todo el mundo me decía pues que te entregue entonces tu hermano, que te entregue. Y yo no quiero, quiero que entonces me entregue mi papá a Dios. Y esa fue una decisión que tomé con mi esposo, eh, absolutamente convencida que Dios papá me iba a entregar. Y la Biblia dice que Dios honra a quienes le honran. Y yo, la verdad, no estaba pensando en ese versículo cuando tomé la decisión, pero cuando llegó el día y sale el sol impresionante y camino hacia el altar y Dios y yo tenemos, o sea, para mí el sol es como, aquí está papá Dios y me está abrazando y me está dando calorcito, porque pues como soy calentana, en el frío de Bogotá pues me da muy duro el frío, el sol es una cosa para mí muy especial. Pues claro, salió el sol, yo dije, o sea, papá me está entregando. Y uno de mis sueños es cuando llegue al cielo, ver el video de mi matrimonio y darme cuenta que efectivamente, aunque no veía, yo sí estaba a mi lado y me estaba entregando el día de mi matrimonio con la canción que él y yo tenemos, con el sol, con las flores blancas en su pelo, como dice la canción, y Dios me entregó y fue una cosa demasiado especial. ¿Cómo será que los amigos pues, que fueron al matrimonio, ellos todavía se acuerdan y es muy fresco el recuerdo de el sol que salió el día de tu matrimonio, parecía que iba a caer un aguacero y Dios fue muy fiel, finalmente nunca llovió y así empezó esta historia de nuestro matrimonio pues junto con Andrés. Una historia muy linda, ¿no? Esa parte, No, sí, la parte romántica de Dios con nosotros, esa con parte nosotras las mujeres, con nosotras sí. las mujeres. Como mujeres, ¿cómo podemos darnos ese valor? Digamos que hemos venido hablando acerca bueno, a pesar de que hay un pasado no tan chévere, Dios lo restaura, entonces ya sé quiénes somos, que somos sus hijas. Ujú, ujú. Entonces, ahí cómo arranca esa visión y cuéntanos un poco también cómo podemos saber nosotras si quién es la persona correcta y a quién decirle sí, a quién decirle no, porque pues es difícil.Nosotras las mujeres siempre estamos esperando que Dios nos dé una palabra para decir sí o para decir no. ¿Y ahí qué? Ok. Ajá, entonces también. Hiciste varias en una sola, entonces voy a ir por partes. Sí, sí, sí. ¿Listo? Sí, listo, dale. Eh, Nosotras como mujeres tenemos que tener muy, muy claro, Laura, que eh, estemos, cuando estamos en el tiempo de espera y estemos en la etapa de la soltería, tenemos que tener muy presente, pero no tenerlo de manera teórica, sino práctica. O sea, Dios es el único que me va a llenar. O sea, querida soltera, adolescente o universitaria o profesional, estás esperando, ok, que no solamente sea teórico, sino práctico. Dios es el único que nos va a llenar. Yo tuve que entenderlo. Y para que llegara mi esposo en ese momento de mi vida, los 24 años, yo tuve que haber pasado por una etapa en la que tuve que aprender la lección. Dios es el único que me completa, es el único que me llena, Dios es el único que me sacia. Entonces, yo no te voy a negar que en mi temporada de soltería sí hubo lágrimas. Yo lloré y yo le decía a Dios, quiero a mi esposo. Y Dios me decía, bástate en mi gracia, bástate que te baste mi amor, que te baste mis abrazos. Y yo, pero es que quiero de verdad. No, es que aquí estoy yo. Porque sí llegaban personas, pero no llegaban las personas que Dios tenía para mí. O sea, no llegaba el que era, mejor dicho, aunque yo tenía la capacidad de decidir, no llegaba el que eh,
si como mujeres nos obsesionamos y nos empecinamos en, es que quiero ya, ya, ya y ya cuadrarme, quiero ya tener una relación, somos vulnerables a exponer nuestro corazón y que nuestro corazón salga lastimado. Y lo he visto con el paso de los años, con el paso de muchas personas que he conocido que toman esa decisión, que dan el paso de, pues que si me voy a arriesgar y le voy a hacer porque no quiero estar más sola. Pero resulta que dar ese paso resulta que termina siendo peor, termina siendo una pesadilla al lado de, prefiero estar sola, pero en el tiempo que es, o sea, sola, pero con Dios, que Dios me esté haciendo, que Dios me esté dando todo lo que necesito como mujer, a dar el paso y dar un paso en falso, porque esos pasos en falso, Laura, están exponiendo el corazón a daños muy fuertes, a heridas, a cosas que no son el plan de Dios. Entonces yo tuve que aprender esa lección en mi temporada de soltería, aprender a aceptarme, aprender a amarme y también aterrizar muy bien qué era lo que quería y qué era lo que no quería, qué negociaba, qué no negociaba. Porque durante mi época de soltera llegó el que no conocía a Dios, llegó el que no tenía temor de Dios, llegó el que era picaflor, llegó, o sea, llegaron muchas opciones, como llegó el de la iglesia, pero pues uno decía, que así podrá ser muy cristiano, pero él no, o sea, no, ese no es la persona, o sea, muy cristiano, pero el yugo es igual, porque el yugo desigual no es únicamente para el que no conoce a Dios, sino el yugo desigual también se ve muchísimo dentro de las iglesias. Entonces, llegaron opciones, sí, pero dentro de mi capacidad de elección también yo tenía que ser muy consciente, Señor, ¿será esta la persona? Podrá ser muy buena gente, muy querido, pero si es lo que yo espero como hombre ahora, no es que nos volvamos, y mejor dicho, absolutamente exigentes e inalcanzables, porque tampoco se trata de eso. Yo tuve que aprender a abrirme y conocer a las personas en modo amiga, amiga. Y ese modo amiga significa que yo trato como amiga. Yo no demando, yo no doy besitos, o sea, soy amiga. Y aprendo a relacionarme de tal forma que pues soy amiga, pero no amiga con derechos, sino amiga de verdad. Eh, y dentro de ese proceso, pues aprendí también a mostrarme amiga con el que hoy es mi esposo, porque de hecho cuando llegó Andrés, yo ni siquiera quería ser amiga, porque yo estaba cerrada, porque había recién salido de una, eh, le llamamos Tusa, acaba de salir de una situación complicada, entonces yo ya no quería nada, mejor dicho, estaba cerrada, pero llegó Andrés y cuando llegó Andrés, pues yo dije, pues sí, vamos a ser amigos, o sea, no, yo no le estoy diciendo acepto, no me estoy casando, y en ese arrancar con Andrés, pues empezó toda esta historia, pero fue un tiempo de aprender muchas lecciones antes de que llegara el que era. Claro, es impresionante como poder también disfrutar ese tiempo de soltería y no dar cis por miedo, ¿no? No dar sí por miedo, pero también no paniquearse y aprender a ser amiga. Sí, Entonces, voy a ser amiga, y voy a ser tal cual soy. O sea, digamos que dentro del grupo de amigos, ¿qué pasaba? Yo tenía las amigas que eran súper divinas, súper perfectas, súper puestecitas ellas. Y yo decía, yo no soy, o sea, yo no soy, o sea, yo también aprendí a amar el diseño. O sea, dime, señora. que me recordaste como decir, bueno, sí, yo no soy tan así como las otras, yo soy la que soy. Ujú. Esto es lo que hay. Entonces yo también aprendí en esa temporada a aceptar y amar lo que yo era. O sea, en esa época yo era, como crecí con hombres, crecí con un combo de primos, me encantaba estar con mis primos hombres y jugaba con ellos y peleaba con ellos, o sea, hacía peleitos pues de juego y jugaba fútbol, entonces a mí me encantaba molestar con mis primos. Pues yo no era la más delicada, yo no era la más rosa, yo no era la más Hello Kitty, no, yo era como, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? O sea, era muy en esa época. Y en ese momento yo dije, pues esto es lo que hay. O sea, el que llegue tiene que aprender, o sea, tiene que conocerme, no para que yo fuera guache ni nada de esas cosas, pero pues es que esto es lo que hay. Entonces también es aceptar quiénes somos y no ponernos una máscara ni mostrar lo que no es, porque después eso finalmente se va a caer. Claro.
Entonces, como no improvisar en eso. Digamos que sobre todo en este tiempo donde pues igual muchas personas pues digamos que se quedaron sin trabajo, es muy fácil, digamos, ver la nube negra o de pronto caer en esa depresión de me levanto y qué hago si ya no tengo trabajo, por ejemplo. Ujú, ujú. Entonces, en ese sentido, cómo empezar a tener esa visión y ahí sí, como dice la canción, que Dios me dé una nueva idea, una nueva visión, sin que yo caiga en depresión, sin que yo caiga en bajar de apetito. De hecho, incluso en cuarentena puede haber una tusa, como tú bien lo mencionaste, Ujú. ¿sí? Como no permitir caer en eso, porque es muy fácil caer y ver todo negro y pandemia, no hay trabajo, ¿sí? Es muy fácil caer en eso. Entonces, ¿cómo podemos llegar, o sea, después de conocer la identidad que es, ok, soy una hija de Dios, pero una hija de Dios tiene que quedarse dormida en la cama llorando? Creo que Mm, eso no ujú. hace una hija de Dios, entonces, ¿cómo poder salir de esa nube oscura y enfocarnos en la visión? Es que la Biblia no lo dice, todo el mundo lo repite, pero eso no está escrito en la palabra, pero es una verdad. Si nosotros nos empezamos a ayudar, pues de alguna manera como que estamos, o sea, ayúdate que yo te ayudaré, eso no está en la Biblia, evidentemente, pero yo creo que eso es algo que uno como hijo de Dios sí debe tener como presente, no tenerlo como hiperpremisa, pues, pero sí, si uno se ayuda, Laura, si uno de alguna manera va dando pasos en el día a día, uno también puede ayudar a que esa nube negra no se, no se quede ahí encima de uno 24/7. Yo puedo entender que, claro, la situación es difícil y eso nadie lo va a negar. Estamos en tiempos estamos en tiempos duros, estamos en tiempos en donde sí hay mucho desempleo, en donde hay gente que está sola en sus casas, que no está rodeada por absolutamente nadie, o le bajaron el sueldo, se está separando, la crisis en la casa está muy difícil porque pues la convivencia en este momento es un reto. Pero yo te digo, Laura, en estos tiempos de crisis y en esos tiempos también nosotros tenemos que dar esos pasos para avanzar y para, no, y para que el hueco no sea más grande y más oscuro. Yo puedo entender a las personas que sufrieron, que estaban pasando por por un tiempo de depresión. Yo salí de ese hueco, Dios a mí me sacó de ese hueco. Eh, de hecho, tengo que estar muy pendiente en mi día a día, en mi semana a semana, en cómo voy, porque la depresión es algo que siempre va a querer volver. Entonces la depresión siempre va a querer volver y siempre va a querer decir, hola, aquí estoy, tienes motivos para estar triste. Y eso hace la depresión. Yo lo he vivido, pero también he vivido y experimentado el Dios que me sacó de la depresión y que me sacó de muchos más huecos y sé que es mucho más grande el Dios que me sana, el Dios que me protege, el Dios que provee, que ese demonio, perdón por llamarlo directamente así, pero es que así se llama, ese demonio de tristeza y depresión y desánimo que llega y que no solamente llega afuera, también llega a los hijos de Dios porque somos vulnerables, porque somos carne, porque somos humanos. Entonces, este es un tema en el que tenemos que ayudarnos también y si estés desempleado, yo tuve una temporada en la que pues, siendo mamá dedicada 100% al hogar, a los niños, yo tenía dos opciones. Y en la primera, con mi primer hijo, mientras que aprendía, porque pues era inexperta, mejor dicho, la embarré muchísimo, pero digamos que Dios, gracias a Dios, pasó el tiempo y aprendí, empecé a aprender, esto es así. Con mi segundo hijo, claro, ya la cosa era muy diferente y es, aunque estaba en mi casa, aunque estaba dedicada a mis hijos y supuestamente no trabajaba, porque resulta que las mamás trabajamos muchísimo, las amas de casa trabajan muchísimo y yo honro a las amas de casa. Hoy por hoy yo trabajo y estoy empleada, o sea, tengo un trabajo, pero en esa época yo era ama de casa full y yo veía eso como, esto no es nada, eso es mucho. Y para mí era como, soy perdedora, soy fracasada, no logré nada y Dios me tuvo que rebobinar esa cabeza y resetearla completamente. Ser ama de casa y ser mamá es el mejor trabajo del mundo,
es el mejor privilegio que una mujer pueda tener, levantar a sus hijos y criarlos, el mejor. Pues todo esto te lo estoy contando porque con mi segundo hijo, ya mi cabeza estaba más reformateada, estaba reseteada, y yo ya me levantaba a arreglarme y, mejor dicho, me bañaba, me arreglaba y me perfumaba. O sea, y eso es algo que tiene que hacer una persona que está pasando por un momento difícil. Así como Noemí le dijo a Ruth, levántate, arréglate, mejor dicho, ponte divina, lo mismo. Así estemos en nuestras casas desempleados o seas ama de casa o lo que sea, levántate temprano, arréglate, báñate y perfúmate. Y si se puede maquillar, muchísimo mejor, porque yo lo hice durante mucho tiempo antes de volver al mundo laboral y en fin, o sea, hay una gran diferencia cuando uno se levanta temprano y no se queda dormido todo el día, porque la cama es el nido de la depresión. Si yo me quedo acostada todo el día en la cama, estoy haciendo ahí un cultivo de tristeza, de desánimo, de desesperanza y uno se tiene que salir de la cama. O sea, depresión, para no acabarla, primero levantarse de la cama y ojalá temprano. Báñese, arréglese, póngase lindo, no se ponga la pijama, no se ponga la pijama limpia, no, póngase bonito y maquíllese. Te lo digo, Laura, porque esas fueron de las herramientas prácticas, o sea, obviamente lloraba, yo buscaba a Dios, hacía la tarea, pero de manera práctica yo tenía también que ayudarme. Y eso era algo que mi día a día empecé a adoptar y me di cuenta que la cosa empezó a cambiar impresionante, mi actitud empezó a cambiar impresionante en el día a día. Entonces, si estás desempleado, si estás con situaciones difíciles en casa, ayúdate, que en el momento que nosotros nos empezamos a ayudar, también empezamos a proyectar otra cosa súper diferente y a darle a nuestra familia otra cosa distinta, porque si estamos mal nosotros con nosotros mismos, pues ¿qué le vamos a dar a quienes nos rodean? Muy complicado. Mientras que si estamos bien y si nos amamos y si arrancamos el día bien, eso va a ser gasolina para nuestra relación en casa o con nosotros mismos si vivimos solitos o para salir de la depresión. Claro, ¿y qué le diríamos hoy de pronto a esas mamás que de alguna manera están trabajando solas? O sea, que son mamás solteras Oh, o de pronto soy una mujer joven y tuve un bebé hace 2 años y mi bebé tiene 2 años y estoy sola. ¿Cómo puedo ver esa manifestación también de Dios Papá en este tiempo? Y también pensar que, pues si Dios alimenta a los pájaros, cuanto más nos alimenta a nosotros. ujú, Entonces, porque si bien es cierto, hemos venido hablando también de las que somos jóvenes solteras sin hijos, ujú. pero estas mamás que de alguna manera se sienten, pero yo sí tengo una esperanza porque pues ya soy mamá y pues la visión cambia un poco más. Entonces, ¿qué le diríamos a ellas específicamente en este momento? Uy, Laura, ¿qué les digo? Primero, les digo, las admiro profundamente. Las admiro profundamente porque si yo he atravesado esta situación, ha sido difícil, pero estoy casada y tengo mis hijitos, yo no me alcanzo a imaginar lo que es para ellas atravesar por este tiempo siendo mamás solteras, siendo cabezas de familia. Las admiro de verdad y siempre, siempre las recuerdo y de hecho he orado por ellas, Señor, ayuda a las mamás solteras, aunque no tengan nombres puntuales, pero le digo, Dios, ayúdalas, fortalécelas, que ellas vean que tú eres su esposo, que tú eres el papá de sus hijitos, dale sabiduría, o sea, yo le pido a Dios por ellas porque en mi cabeza están presentes, porque sé lo que es ese reto. Yo estoy acompañada, tengo a mi esposo y digo, esto es difícil, pero bueno, está acompañada. Pero ellas solas son unas valientes y porque son unas valientes les digo, no se dejen vencer, no se dejen vencer por el cansancio, no se dejen vencer por el desánimo ni por la tristeza, no se dejen vencer porque supuestamente están solas y digo supuestamente porque la Biblia lo dice muy claro que Dios es tu esposo, que Dios es el papá de tus hijos. Dios en varias porciones de la Biblia dice que Él es el papá de huérfanos. Listo, tus hijitos de pronto sí tengan un papá, pero si es un papá ausente, pues prácticamente ahí aplica ese versículo. O sea, Dios es papá de huérfanos y Él es el esposo. En Isaías Dios dice, yo soy tu esposo.
no te llamarás más la avergonzada ni la abandonada, yo soy tu esposo, yo te quito la deshonra, yo quito la vergüenza y yo soy tu esposo, yo soy tu hacedor, dice Dios en Isaías. Entonces, ¿qué les puedo decir? Lo que dice la palabra. Yo les podría hacer 1000 barras y yo les podría decir 10.000 cosas lindas, pero a esas mujeres pues, que les tocó atravesar la maternidad solitas, les digo, ánimo, no están solas. Aférrense al Dios de promesas, aférrense al Dios real que está escrito en la palabra de Dios. Aférrense a lo que está escrito en las promesas, no busquen el amor en ninguna otra parte. Aférrense a ese papá, a ese esposo que sí existe, está en casa, aunque no lo vean, ahí está. Y yo les puedo decir esto porque conozco casos de personas cercanas en donde fueron criados por una mamá soltera y esa mamá soltera hizo bien la tarea y esos hijos hoy por hoy son hombres que, que no dejaron de vergüenza a sus mamás, sino todo lo contrario, son hombres que están dignificando a sus mamás porque son hombres que aman a Dios, que temen a Dios, que les sirven a Dios. Entonces, vale la pena, mamás, que sigan adelante, no busquen el amor en otro lugar, no busquen el amor en otra pareja, en otra relación, porque no vale la pena. Ahora, si Dios se los manda, pero es algo completamente dirigido por Dios, pues ni modo, o sea, Dios, mejor dicho, que las guíe, pero que su enfoque, que su esperanza, que su ánimo, que todos los días vayan a Él, a la palabra, Él las va a levantar y les va a dar lo que ustedes necesitan como mujeres y para sus hijitos también. Súper, André, impresionante todo lo que nos cuentas. Ya para cerrar una última pregunta, Ujú. digamos, para erradicar un poco esa mentira de, bueno, soy soltera, soy joven, estoy trabajando, está chévere, y bueno, como que el reloj va avanzando, los 30 se van acercando. Ahora, no hay una edad específica para el noviazgo y esas cosas, pero digamos, estamos en plena cuarentena, no hay cómo tomarse cafés, no hay cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo puedo esperar en Dios para que llegue esa persona en este tiempo? O sí, ¿cómo puedo esperar o cómo puedo ser paciente para? Uy, Laura, mira, esta pregunta me encanta que la hayas hecho, porque para Dios no hay límites. O sea, yo estoy absolutamente convencida que ni siquiera una pandemia y una cuarentena y un encierro va a varar a Dios. O sea, es que Dios no se vara, ni siquiera por una cuarentena. De hecho, sé y conozco por ahí un par de historias de personajes que se han cuadrado y se han enamorado en plena cuarentena y ya tienen novio. Entonces, para Dios no hay límites. Nosotros somos los que nos ponemos los límites y le ponemos los límites a Dios, que eso es muy diferente, porque uno de los versículos favoritos de mi esposo, porque cuán altos son los pensamientos, y más, mejor dicho, súper lejos de los pensamientos del hombre, así tal cual. Entonces, no limitemos a Dios. Dios tiene buenos planes, pero nosotros lo mismo, ayudémonos, pongámonos lindas, arreglémonos, vayamos a grupo, reunámonos con los amigos, así sea por Zoom, hagamos ejercicios, sé de personajes por ahí que hacen ejercicio con sus amigos por Zoom, o sea, sigamos avanzando, o sea, así sea por una cámara y así sea por medio de un computador y de internet, pero sigamos avanzando, que Dios no se limita, o sea, Dios no se vana. Entonces, no es tiempo para ponerse a llorar y a terrible mi vida y cómo estoy de mal, no, es tiempo de seguir haciendo ejercicio, comer bien, dormir bien, alegrarse todos los días. Hay una canción de Redimidos que me encanta y es mi favorita de Redimidos que se llama Alegría y es como mi himno en este momento de la vida, porque o tengo dos opciones, o lloremos o pasémosla bien. Entonces esa canción de Redimidos me encanta porque es puro flow, como dicen los chinos, pero pasémosla bien, entonces metamos la actitud a todos los días, que esto no se va a acabar, o sea, esto no se ha acabado, esto sencillamente fue una pausa para replantearnos en muchas cosas, pero sigamos avanzando que Dios no se limita por absolutamente nada y menos por una cuarentena y una pandemia, porque los planes de Dios son buenos. Ay, muchas gracias, André, por estar acá en este canal. Espero que este video llegue a muchas mujeres, porque si bien es cierto, abordamos casi todos los perfiles.
Entonces, pues gracias por acompañarnos y por darnos ese mensaje también de aliento en este tiempo. ¿Algo más que os quieres compartir a todas en general? A todas. Bueno, sí, si me lo permitís. em, Cuando recién empezamos este tiempo de cuarentena, Dios me dio algo muy, muy especial que yo se lo pude compartir a un grupo de personajes. Y sí me gustaría compartírtelo y es algo muy especial. Es las mujeres del pueblo de Israel cuando estaban en la época del faraón, que el faraón mandó a matar a todos los bebecitos. En ese tanda estaba el famoso Moisés. La Biblia dice que las parteras del faraón tenían la orden de niño que nacía o menor de 2 años, asesinarlos. Eso decía, eso dice la palabra, ¿no es cierto? Pues a mí me encanta lo que las parteras fueron y le reportaron al faraón, porque las parteras les dio temor de Dios y es impresionante porque ellos por temor a Dios dijeron, no, no lo vamos a seguir haciendo. Y el faraón dijo, pero ¿por qué ustedes no están matando a las hijas, a los hijos de las israelitas? Y las parteras le dijeron al faraón lo siguiente, le dieron el siguiente reporte, que es aquí donde está la clave de lo que te quiero compartir y a las que vean este video. Las hijas del faraón, perdón, las hijas del pueblo de Israel, las hijas de Dios, dijeron las parteras, son mujeres fuertes, son mujeres vigorosas y hay otra versión que dice, no lo recuerdo muy bien, pero dice, ellas son hijas, están llenas del Espíritu de Dios, una cosa así. Dice. No recuerdo muy bien, dame un segundito, porfis, pero es súper claro cómo había una gran diferencia entre las egipcias y las hijas de Dios. Y las hijas de Dios, según lo que dijeron, están llenas de vida, era la otra, perdóname que me la encontré, están llenas de vida, fue lo que dijeron las parteras al faraón, es que las israelitas son mujeres fuertes, vigorosas y están llenas de vida, dice una versión. Entonces a mí me encanta eso que dice la Biblia acerca de nosotros las mujeres porque así debe ser en este tiempo. Nosotras no somos hijas de este mundo, nosotras somos hijas de Dios y tenemos que afrontar esta etapa de cuarentena como las israelitas en ese momento. Somos llenas de vida, somos vigorosas y somos, o sea, somos fuertes. Entonces eso es lo que te quería compartir ya para finalizar y muchas gracias pues, por este tiempo. Ay, a ti, André.